Bueno, vamos a continuar haciendo un ejercicio en el que vamos a aplicar todo lo que hemos visto hasta ahora en esta lección corta de hoy. No vamos a explorar nada nuevo, solo vamos a utilizar lo que ya hemos revisado para definir y para poder estudiar esta integral que tenemos acá, que es una función de un parámetro m y una cierta cantidad t, que puede ser una temperatura. De hecho es una temperatura dentro de esta integral, pero pues no nos importa en este momento, puede ser cualquier variable. Esta integral contiene una función g, que para estas pruebas vamos a definir simplemente como g de x retornando x, pero más adelante podremos modificarla de acuerdo a nuestras necesidades. También contiene una función modificada de Bessel de segundo tipo de orden 1, y en el argumento vemos que están los parámetros y la temperatura. Entonces vamos a definir esta integral, esta función integral, y vamos a estudiar su comportamiento. Entonces abramos nuevamente un editor Emacs, y esta es el lecture 06. Ponemos la extensión, el ampersand, y nuevamente, como ya sabemos, para mantener este buffer nos paramos acá y le damos control X1, o si queremos cerrar el otro nos paramos acá y le damos control X 0. Es exactamente lo mismo. Ponemos el comentario para que en la primera línea de nuestro fichero aparezca el nombre del fichero, y pongamos otro comentario que vamos a escribir aquí: ejercicio usando lo que hemos visto hasta ahora. Y este es un código. Nuevamente estoy omitiendo las tildes en código y en todas las demás palabras. Para estudio de la integral, ¿cómo le ponemos? Pongámosle dada en la ecuación 19, pues para efectos de este video guardamos, llamémosla así, la integral de la ecuación 19, que es la que aparece acá. Tiene aquí el número 19. Bueno, entonces, como ya hemos revisado, vamos a necesitar invocar o importar ciertos módulos del sistema, que en este caso van a ser nuestra librería NumPy. La importamos como np. Importamos también la librería científica de Python, scipy, no he revisado cómo se pronuncia. La importamos como sp. Para poder usar las funciones especiales dentro de esa misma librería, sabemos que están definidas. Entonces la importamos como sp, como la importamos la vez pasada, sps. Claro, scipy special. Y como vamos a necesitar integrar, de allí mismo vamos a importar las funciones para integración, y las vamos a importar como spi. Guardamos entonces la integrate, la special, la scipy, la numpy. Perfecto, las tenemos todas, creo que son todas las que necesitamos. También vimos cómo guardar datos en archivo y los datos correspondientes a nuestra integral, que está acá. La voy a poner aquí para que se vea mejor mientras vamos escribiendo. Vamos a importarlos a un fichero de datos. No nos vamos a quedar solo con los datos internos almacenados en los arrays, sino que vamos a almacenar los datos. Entonces escribamos apertura de archivo en modo escritura. Recordemos que en modo escritura
lo ponemos como la opción es W de Bright. Abrimos nuestro fichero con la función open y dentro del argumento le ponemos el nombre, dámosle data.dat y es en modo escritura. Perfecto. Entonces empecemos. ¿Qué necesitamos? Definir nuestra función g de x, pero en este caso la definimos solamente como de g de x igual a x. Entonces pongamos aquí un comentario, función g de x, y para especificar pongámosle por ahora solo retorna x y la definimos g de x con dos puntos, ponemos un f de x igual a x y return f. Perfecto, guardamos. ¿Qué más vamos a necesitar? Necesitamos definir el integrando de la integral. Vamos a llamar integrando, bueno, el integrando por definiciones, todo lo que está acá dentro de la integral, y necesitamos definirlo como una nueva función. Entonces escribamos un comentario acá, pongámosle definición, perdón, voy a utilizar mayúsculas y sin tildes nuevamente, definición del integrando de la ecuación 19 y pongamos en comentario entre paréntesis minúsculas, es una función de x, que es la variable de integración, y tiene los parámetros ml y t, pero en sí ella es una función de eso porque podemos evaluar cualquier valor en ml y t en el integrando. El integrando es una función de esas tres cantidades. Entonces necesitamos definirlo acá. Entonces vamos a definirlo, perdón, voy a abrir minúsculas. Entonces vamos a ponerle función integrando. Entonces fint, ya dijimos que es una función de x, ml y t. Tenemos dos puntos y vamos a definirla a continuación. Cuando definimos funciones en estos entornos de Python, sabemos pues que estas variables son independientes dentro de la función. Esta f que está acá no tiene nada que ver con esta f que está acá, están definidas en los entornos independientes de cada función. Esta f se retorna para la función g y esta f es otra, se retorna para la función fint. Bueno, entonces vamos a definirlo. A ver, vamos a poner esta parte primero, esta que está acá. Entonces entra un x por acá y ya lo podemos evaluar aquí, se evalúa aquí el g de x y el g de x está dividiendo esto. Entonces está dividiendo entre paréntesis para que divida todo el denominador. El denominador es x por esta raíz cuadrada de x. La raíz cuadrada está definida en la librería NumPy, entonces la invocamos como np.sqrt de x. Perfecto, entonces ya tenemos esta parte de acá. Y ahora vamos a definir la función especial, que ya sabemos cómo definirla. Entonces esa está definida en la Science Python Special y es una kn. Entonces en el argumento, como es una función de Bessel modificada de segundo tipo de orden 1, ponemos un 1, coma, y ahora sí el argumento. ¿El argumento cuál es? El argumento es 2.0, pero paso aquí, 2.0, o sea 2 por ml, y ml está dividiendo nuevamente a t por raíz de x. Entonces entre paréntesis vamos a poner t
por np.sqrt de x. Entonces perfecto, parece que ya la tenemos bien definida. A ver, vamos a revisar. La parte de la función especial es una función de orden 1. En el numerador 2 por L sobre T, np.sqrt. Perfecto, y acá g de x sobre x, raíz de x. Perfecto, ese es el integrando. Entonces lo retornamos. Return f y ya tenemos definido nuestro integrando. Bueno, entonces ahora sí ya podemos definir nuevamente una nueva función, pero ahora ya la función es la integral. A esta integral pues, la hemos llamado aquí integral 19 y voy a poner entre paréntesis que es una función solamente de t y ml, porque como podemos verlo acá, ella nos retorna la x ya se integró, entonces ella solo nos va a devolver valores dependiendo del ml y el t que pongamos acá. Entonces vamos a definirla y llamémosla i. Y como dijimos, es una función de t y m y ml. Entonces dos puntos y nuevamente definimos nuestro f, que es lo que vamos a retornar. Y aquí, como ya vimos como ya lo vimos en un lecture anterior, déjenme ver en cuál fue, en el 3, en el de integración numérica. Aquí vamos a invocar la función definida en spi.quad, vamos a utilizar cuadratura, y entonces aquí, como ya habíamos dicho, tenemos que utilizar una función anónima x, una función lambda x, lambda x. Esa función está definida como el integrando. El integrando es una función de x, ml y t. Es una función lambda x, coma, y la integral se realiza entre 0 y 1. Y por ahora no vamos, bueno, 1.0, pongamos un 1. Por ahora no vamos a poner más opciones en el argumento de la función de cuadratura. Ya sabemos, o veremos, tal vez podemos revisar las otras opciones que tiene, pero por ahora no. Y vamos a retornar. Ya sabemos que esta función de cuadratura nos retorna un array con dos valores, con dos entradas. La que nos interesa es la 0, donde está el valor de la integral, y en la entrada 1 está el error de la integración. Entonces listo, ya está definida nuestra integral. Y pues a ver, podemos ir revisando. Podemos invocar la función función i de t, ml. Es esto. Estoy utilizando mayúsculas. La función de, y entonces voy a poner aquí entre paréntesis estas en minúsculas. Por ejemplo, para ciertos valores de t y ml, para que nos muestre en pantalla lo que estamos haciendo, vamos a poner aquí este mensaje. Vamos a poner evaluando la integral para ciertos valores de ml y t, y una secuencia de escape para que salte de renglón. Guardamos. Me había olvidado guardar todo esto que estamos escribiendo. Entonces, bueno, digamos que para un valor de ml yo lo voy a escoger como 1.13. Esto significa 1 por 10 a la 13, o sea 10 a la 13.
O sea, que es esto, 10.000 gigas. Bueno, son 10 a la 13. Dejémoslo ahí, por ahora no vamos a explicar qué es, pero son números muy grandes los que estamos evaluando en esta integral. Y pongamos un T0, por ejemplo. Un T0 un poquito más grande, 5.0 por 10 a la 13. Y como evaluamos esta integral, digamos que la variable es result, y en result vamos a guardar lo que nos retorna nuestra función integral y la evaluamos en T0 y ml, y vamos a imprimir en pantalla. Imprimiendo el resultado en pantalla. Para eso lo hacemos con nuestra función print. La función print soporta varios formatos, podemos utilizar paréntesis o simplemente las comillas. Bueno, yo utilizo los dos indistintamente. Se han dado cuenta que los voy mezclando, pero es muy práctico. Python soporta simultáneamente varias versiones en varios formatos, los viejos y los nuevos. Entonces depende de cada uno cómo se acomode, depende a gusto del usuario. Entonces aquí tenemos los resultados para estos dos valores. Si lo hicimos bien hasta ahora, podemos ver en la consola el resultado. Vamos a evaluar. Entonces escribimos Python y le pasamos nuestro fichero. Está calculando, está evaluando la integral. Hay un error acá. ¿Y cuál es el error? Results y T0, ¿qué nos dice? Interesante. Escribimos algo mal. F es no definido. Perdón. Claro, es que pusimos aquí una F minúscula. Tenemos que retornar F mayúscula. Me di cuenta. Ahora sí, limpiamos la consola y volvemos a ejecutar. Perfecto. Ahora sí, sin errores. Para estos dos valores. No, perdón. Me falta una cosa. Solo imprimimos los parámetros, tenemos que imprimir también el resultado. Entonces escribimos aquí integral igual, ponemos aquí coma result, lo tenemos guardado en result para ver cuál es el resultado de nuestra integración nuevamente. Y perfecto, ahora sí nos está mostrando el valor de la integral para estos dos valores de ml y t. Es nuestra integral que tenemos acá. Para ciertos valores se le ejecuta la integral y nos retorna un valor que es el que nos está mostrando acá. Bueno, podemos estudiar más a fondo el comportamiento de nuestra integral. Vamos a hacerlo. Podemos estudiar el comportamiento de la integral en un intervalo de t, por ejemplo. Entonces para esto podemos usar un ciclo for. Miramos nosotros cómo utilizar los ciclos for. Entonces vamos a hacerlo. Entonces lo que habíamos revisado es la definición de un dominio, pero aquí vamos a hacerlo un poquito diferente. Vamos a definir un dominio. Definiendo un dominio. Y pongamos un mensaje. Entre comillas. Una secuencia de escape, un salto de renglón. Definiendo un intervalo de t y saltamos el renglón.
Vamos a poner el inicio y el fin. Inicio y fin del intervalo. Entonces acá vamos a definir nuestro t mínimo. Lo vamos a poner en, pongámosle 5 por 10 a la 12. Y pongamos nuestro t máximo en, vámonos hasta 10 a la 15. 1.0 por 10 a la 15. Perfecto. Y así mismo podemos imprimir para que nos vaya mostrando en pantalla nuestro t mínimo y así mismo nuestro t máximo. Perfecto. ¿Cuántos puntos vamos a poner para nuestro estudio del comportamiento? Como ya lo habíamos visto, lo llamamos NumPass y pongámosle 80 pasos. Creo que es suficiente. Perfecto. Qué interesante, qué interesante. No sé si se dieron cuenta, pero yo corrí el script con mi fichero abierto y no lo hemos cerrado. Bueno, eso es no es mucho problema, pero no es una buena práctica. Nos saltamos las reglas del buen programador. Corrimos un script con un fichero abierto, no escribimos nada, no lo cerramos. Bueno, que queda por ahí en la memoria. Pero bueno, entonces continuemos. Vamos a escribir aquí que el scan de t, ¿qué es esto? YouTube me está sacando cosas, pero perdón, vamos a poner acá esto. Perfecto. Entonces el scan en t, pongámosle en t, lo hacemos en escala logarítmica. ¿Esto por qué? Voy a poner aquí una nota para que quede claro. Esto debido a la diferencia de órdenes de magnitud en el intervalo. Por ejemplo, acá podemos ver que vamos de 10 a la 12 y 10 a la 15. Entonces, para obtener una distribución uniforme de los datos a lo largo del dominio, vamos a dividir el dominio de manera logarítmica. Bueno, vamos haciéndolo y lo voy explicando. Vamos a definir el logaritmo del t mínimo, perdón, del log del t mínimo, y con nuestras funciones definidas en NumPy. Entonces ponemos np.log, es el logaritmo natural, el logaritmo base el logaritmo neperiano que llaman, el t mínimo, y lo mismo para el máximo. Entonces pongámosle aquí máximo, nplog de t máximo. En estas variables ya tenemos guardados nuestros valores de los logarítmicos de los extremos del intervalo, y a continuación vamos a crear el array que contiene los logaritmos de la variable t. Aquí no estoy definiendo un dominio con el ciclo for como lo hicimos la vez pasada en el video, en el 04, que fue el del for. Aquí lo vamos a crear con nuestra función lineSpace. Entonces pongámosle log_t, pero es en la escala logarítmica. Vamos a crearla con np.linspace y va desde log_t mínimo hasta el log de t máximo, y el array va a contener 80 entradas, entonces 80 es NumPass. La función nos crea un array con 80 entradas
distribuidas entre el logaritmo del t mínimo y el logaritmo del t máximo. Pero nosotros necesitamos evaluar temperaturas, no los logaritmos. Entonces vamos a recuperar la variable t. Para eso vamos a crear el array que contiene los valores de t. ¿Cómo lo hacemos? Escribimos t igual y nuestra función np definida en numpy, pero la función exponencial ¿de quién? De este array, el de log t. Entonces resulta que Python es capaz de evaluar funciones de arrays. ¿Y qué es lo que hace? Que él evalúa en cada entrada del array la operación que estamos haciendo acá. Entonces, si aquí tenemos el logaritmo de t, al exponenciar esto, pues nos retorna simplemente t, que es lo que tenemos acá. Bueno, entonces ya estamos listos para evaluar la integral, pero nuestra integral sí la vamos a evaluar con un ciclo for de la siguiente manera. Vamos a evaluar la integral. Pongamos un mensaje, un print. Yo utilizo para sacar mensajes, siempre lo escribo entre paréntesis, ya es por como una costumbre que tengo, porque es la misma sintaxis muy parecida a la que utilizamos en C. Entonces ya me acostumbré a ponerlo entre paréntesis, pero podríamos omitir los paréntesis. Las secuencias de escape son las mismas, y aquí no hay puntos y comas, y además en C es printf, aquí es print. Entonces a veces uno se confunde de lenguajes, pero es cuestión de acostumbrarse. Entonces pongamos nuestro ciclo for, y ya habíamos dicho que va para la variable i, in range. Vamos a utilizar nuestra función range, como lo vimos en el lecture 4, creo. Perfecto, entonces nuestra función range va de 0 a numpas, que es un entero, o sea que va a ser 80 pasos. Numpas vale 80, pero él se detiene un paso antes, pero cuenta el 0, entonces son 80. Entonces nuestro ciclo for, a ver, guardemos, me está olvidando guardar. Entonces pongamos un R. En nuestro resultado va a ir lo que nos va retornando nuestra función integral. Entonces vamos a ir evaluándola en un valor de t, pero la entrada i de la temperatura. Recordemos que el array de t tiene 80 entradas, porque es el exponencial de del logaritmo. Entonces él tiene 80 valores de temperatura, y el ciclo for va a hacer 80 iteraciones. Y bueno, el parámetro ml, y vamos a decirle que nos muestre en pantalla para la salida. Aquí voy a utilizar paréntesis. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar el mismo formato de la función para escribir en archivo. Sí, a ver, escribámoslo. Entonces, entre comillas, y vamos a poner 4 cosas: un tabulador, un tabulador, un tabulador. Ay, perdón, que me falta el t en el tabulador para ir separándolos. Entonces, ¿cuántas estamos poniendo? 3 o 4. 1, 2, 3, 4. Entonces pongamos otra, 4. Perfecto. Y vamos a saltar de renglón. Voy a adelantarme aquí y voy a escribir primero utilizando la función format, como ya lo vimos en el fichero en la lecture, de escritura de archivo, que creo que fue la anterior. Entonces en format vamos a poner las cosas que vamos a mostrar en pantalla. Entonces mostremos la variable i, el valor de la temperatura para esa variable, el logaritmo lo vamos a mostrar, el logaritmo de t para esa variable, y el resultado de la integración. Todo eso lo vamos a mostrar. Entonces vamos a darle formato.
En la primera entrada ya vimos que tenemos que poner un 0 para decir que es la primera cosa. Y aquí no vamos a, solo vamos a reservar 3 espacios y como y es entero ponemos un D. Voy a escribir el segundo y les explico. Ya vimos que en la segunda posición ponemos un 1 y aquí sí vamos a reservar 24 espacios como ya lo explicamos y vamos a poner un 14 decimales y vamos a utilizar la notación de ingeniería, notación, ¿cómo se llama? Bueno, notación exponencial, E. A diferencia de la primera, solo reservo 3 espacios y no pongo decimales porque como es un entero, el D no admite decimales. Pero sí voy a reservar 3 espacios, aquí reservo 24 y pongo 14 decimales. Lo mismo los demás, pongámosle en la segunda entrada, pongámosle 24 y reservo 24 espacios y pongo 14 decimales. Y en la tercera entrada, o la cuarta, 0, 1, 2, 3, reservamos 24 espacios y 14 decimales y notación exponencial. Perfecto. Eso nos lo va a mostrar en pantalla, pero al mismo tiempo vamos a escribir en nuestro archivo que está definido con este puntero file y la función write, file.write, pero acá vamos a escribir solamente 2 cosas separadas por un tabulador y un salto de renglón. Acá solo nos interesa escribir 2 cosas, entonces con punto format vamos a poner la temperatura y el resultado de la integración. Entonces esas 2 cosas son la entrada 0, la entrada 1, y en la entrada 0 vamos a reservar nuestros 24 espacios, nuestros 14 o 16, 14 decimales, y lo mismo para acá, reservamos los 24 espacios, 14 decimales en notación de ingeniería. Perfecto, creo que lo hicimos bien. Y entonces finalmente vamos a cerrar el fichero, ahora sí, correctamente. Cerramos el archivo y lo cerramos, file.close. Perfecto. Vamos a ver, si lo hicimos bien y corre bien, nos va a tener que crear el fichero y mostrarnos en pantalla toda la salida de nuestro script. Perfecto, corrió muy bien. Habíamos dicho que esta es la entrada del... Vamos a ver que está al principio. Perfecto. Esto es lo que ya habíamos hecho para un valor particular, para ciertos valores de ML y T. Pero lo que está aquí abajo ya es la generación de nuestros datos desde la entrada 0 hasta la 79, 80. Habíamos puesto la temperatura, el logaritmo y el valor de la integral. Entonces aquí está la temperatura, el logaritmo, el valor de la integral. Y en el fichero, en el archivo, solo guardamos la temperatura y el valor de la integral. El fichero podemos verlo con les y se llama data.dat. Aquí están en nuestro formato bien organizado. Esta distribución, este comportamiento de la función podemos estudiarlo graficando, pero para hacerlo, bueno, es más práctico graficar en GnuPlot, que es un programa dedicado solamente a graficación. Entonces abrimos nuestra consola y acá vamos a abrir GnuPlot y podemos graficar, por ejemplo, plot data, otra vez esto que es acá, aquí. Vamos a ponerle using lines, using 1, la primera entrada, la segunda entrada, with lines. Vamos a ver. Bueno, vamos a hacerlo en escala logarítmica. Esta es la escala lineal. Aquí están los valores de temperaturas, pero ya vimos que las escalas difieren en varios órdenes de magnitud. Entonces estas gráficas las vamos a hacer logarítmicas. Entonces ponemos log scale, perfecto, replot. Este es el comportamiento de nuestra integral. Vamos a poner un poco más ancha la línea, pongámosle LW, que es line width,
pongámosle 2, a ver, reemplazo. Perfecto, ahí está. Bueno, ¿por qué? Voy a aprovechar aquí para explicar por qué por qué definimos nuestro dominio de manera logarítmica. Y es por lo siguiente: voy a graficar acá pero con puntos, digámosle with points. Entonces miren lo que está pasando acá, que la distribución de los puntos en la escala logarítmica es muy uniforme, porque lo que hicimos con nuestra función lineSpace fue definir los extremos de nuestro intervalo, que son estos, que difieren en 3 órdenes de magnitud. Tomamos los logaritmos que están por acá y por acá, y en la escala logarítmica le dijimos a lineSpace que divida, porque lo que hace lineSpace es restar el final menos el inicial y luego dividirlo en pedazos. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, y él así lo distribuye uniformemente en la escala logarítmica? A ver, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si hubiéramos definido si hubiéramos definido directamente cierto array de temperaturas, por ejemplo, llamémoslo TT, por ejemplo, y en lugar de definirlo logarítmicamente, hubiéramos definido directamente con lineSpace, no con los logaritmos, sino con las temperaturas, con T mínimo y T máximo. Entonces vamos a hacerlo, solo para ensayar. Entonces T min, T max y numpas. Ese es el dominio. No vamos entonces a evaluar T, sino que en nuestra evaluación evaluaríamos TT, que es la de prueba, y en el archivo pondríamos TT. No voy a ponerlo aquí en el de pantalla. Bueno, sí, dejémoslo en el archivo. El archivo es el que nos interesa por el momento, para mirar el comportamiento y vamos a entender bien qué es lo que pasa. Corrámoslo. Hay un error aquí. A ver. Está mal escrito lineSpace, perdón. Es lineSpace. Claro, no existe esta función. lineSpace. Corramos otra vez. Perfecto. Y entonces vamos a mirar ahora otra vez con Gnuplot, que graficó. Y aquí está lo que les quería mostrar. Miren que la distribución de los puntos están más acumulados hacia el lado mayor, porque lineSpace lo que hace es restar el final menos el inicial y dividirlo, pero como este es muy grande, tiene un orden de magnitud muy grande, la resta es casi el mismo o prácticamente el mismo, y luego lo divide en pedazos grandes. Entonces los puntos se acumulan por acá. Entonces por eso hacemos la definición de nuestro intervalo de manera logarítmica, para que se distribuyan correctamente los puntos. Esto ya no nos interesa. Volvemos acá a utilizar nuestra función T, y efectivamente si hacemos la distribución en la escala logarítmica y corremos nuestro script, podemos ver que los puntos están mejor distribuidos, y esto lo vamos a necesitar para presentar nuestras gráficas en la tesis o en los artículos, en gráficas más correctas. Bueno, ¿qué podríamos hacer como para finalizar este video? Examinar cómo se comporta esta función si cambiamos, cómo se comporta la integral si cambiamos nuestra función g de x, por ejemplo. Acá estamos usando solo x, pero solo por ensayar. Vamos a ver qué efecto tiene si la definimos como x cuadrado, por ejemplo. Pero pues para eso guardemos otro, hagamos un fichero diferente, llamémoslo data x2. Perfecto.
Vamos a correrlo y a ver qué pasa. Vamos a ver nuestra gráfica. Entonces acá, esta es la gráfica anterior. Ahora un with lines, line with 2. Esta es con X. Y vamos a hacer un replot, pero ahora es 2x, creo que le pusimos 2x2, no, sí, x2, para ver cómo cambia nuestra curva integral. Sí, se ve un efecto de la función. Esto lo podemos ya hacer después, o vamos a necesitar hacerlo después, para cuando involucremos en esta función formas más complejas que están relacionadas con cierto estudio que podríamos desarrollar dentro de esta integral. Aquí esta integral en realidad no lo dije al inicio, pero es una integral que corresponde a un proceso físico más complejo que no nos interesa, por ahora no nos interesa hablar aquí, pero sí podría adelantar que en esta función está contenida cierta física que estamos estudiando, que podemos analizar después. Bueno, entonces creo que es suficiente por ahora. Hemos repasado todo lo que habíamos estudiado y hemos estudiado el comportamiento de nuestra función integral. Esto es bueno hacerlo antes de ir al paso siguiente, que es evolucionar una ecuación diferencial en la cual esta integral forma parte. Entonces en realidad es una ecuación íntegro diferencial, pero ya tenemos estudiada nuestra integral independientemente y sabemos que se comporta bien como función con este tipo de resultados. Bueno, entonces terminemos acá y continuamos luego.